Buenas noches, queridos alumnos. Vamos a continuar con el segundo tema de biología, que es histología y embriología. Mi nombre es Lilian Claudia y Caro Villegas y vamos a seguir avanzando la materia, ¿ya? Cualquier duda que tengan la pueden subir a plataforma o pueden preguntarme mediante WhatsApp después de la clase. Les pido que tengan mucho interés y que revisen todo el material que se les da para que puedan tener mayor posibilidad de aprendizaje. Vamos a empezar hablando de lo que es histología. Histología deriva de dos palabras griegas, que son histo, que significa tejido, y logos, que significa estudio y tratado. Ya les había dicho en la anterior clase que todo lo que termina en logía significa estudio y tratado. Entonces, llegamos a la conclusión de que la histología es la rama de la biología que estudia la composición, la estructura y las características de los tejidos vivos, obviamente, ¿no? Entonces, al hablar de tejidos, nos preguntamos qué es un tejido. Un tejido está formado por un conjunto de células que colaboran para llevar a cabo una función en un organismo. Distintos tejidos se asocian entre sí para realizar las funciones aún más complejas y forman lo que es los órganos. Y a su vez, los órganos se colaboran para realizar una misma función y constituyen así los aparatos y los sistemas. Este tejido se forma gracias a la agrupación de células. Les pongo un ejemplo. Digamos que en una escuela necesitan formar un equipo de fútbol para un campeonato. Lo que van a hacer es agrupar a los niños que tienen la habilidad, que les gusta el deporte, que conocen del deporte del fútbol, los van a agrupar y van a formar lo que es el equipo de fútbol. Lo mismo pasa con las células. Estas células, según su origen y según su función, si son el mismo origen y la misma función, se van a ir juntando, agrupando, formando grupos para formar los tejidos y para cumplir una función específica. La histología ha aparecido o ha comenzado su desarrollo más que todo tras la aparición del microscopio. Una vez que aparece el microscopio, empieza el desarrollo de la histología, ya que podemos ver mediante el microscopio los tejidos, ¿ya? Esta histología en esta histología se pueden distinguir 5 o 4 tejidos fundamentales. ¿Por qué les digo 5 o 4? Porque el tejido sanguíneo, algunos autores lo consideran aparte. Entonces, sería tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular, tejido nervioso y tejido sanguíneo. Claro que el tejido sanguíneo, en otros autores, está dentro del tejido conectivo. Pero si a ustedes les ponen en el examen tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular, tejido nervioso, tejido sanguíneo, ustedes ponen que es verdadero. Los 5 son tejidos, así que no hay ningún problema. Los tejidos se dividen a su vez tienen sus subdivisiones. Por ejemplo, el tejido epitelial se va a dividir por su funcionamiento en tejido de revestimiento y en tejido glandular. El tejido conjuntivo se va a dividir en tejido adiposo, cartilaginoso, óseo, sanguíneo. El tejido muscular se va a dividir en tejido estriado, liso, cardíaco. Y el tejido nervioso, que va a estar conformado por los nervios, estos nervios van a estar conformados por las neuronas y las neuronas. Entramos entonces a hablar de lo que es el tejido epitelial. Lo primero, el tejido epitelial tiene funciones. ¿Qué funciones cumple? La función de protección. ¿Por qué? Porque está recubriendo a todo el cuerpo. Entonces tiene la función de protección contra abrasiones y lesiones. Tiene también la función de transporte transcelular. O sea, transporta moléculas a través de las capas epiteliales. Luego tiene la función de secreción. Secreta moco, enzimas, hormonas. Luego tiene la función de absorción. ¿Por qué? Porque como está cubriendo toda la piel, va a absorber el material de la luz. Y tiene la función de receptora, porque percibe estímulos externos. Cuando tú tocas algo caliente,
sientes y retiras la mano. Como está cubriendo toda la piel, tiene esta función también. El tejido epitelial, entonces, está constituido por células de diversa forma que se encuentran unidas, estrechas, una con otra, bien pegaditas. Es como, seguimos con el ejemplo de fútbol, ¿no? Es como cuando te van a meter un penal, pones la barrera y los jugadores empiezan a pegar uno contra otro para evitar que pase la pelota. Igual se encuentran las células epiteliales. Están todas juntitas, bien pegaditas, y como están tan pegaditas, entre las células no existe mucho espacio, por lo tanto, hay muy poca sustancia extracelular, ¿ya? La función este tejido epitelial se divide por su función en tejido epitelial de revestimiento y en tejido epitelial glandular. El tejido epitelial de revestimiento tiene la función de tapizar la superficie corporal y las cavidades internas del organismo. Este tejido epitelial de revestimiento se clasifica a su vez por las capas que tiene en simple, estratificado y pseudoestratificado. La simple y el estratificado tienen otra subdivisión según la forma de la célula que los conforma. Puede ser simple plano, porque las células se encuentran planas, simple cilíndrico, como aquí, o cúbico. Este es cilíndrico y aquí está el cúbico. Entonces sería simple, plano, cúbico o cilíndrico, cualquiera de los tres. Y el estratificado también tiene la misma subdivisión. El simple está formado por una sola capa, por eso se llama tejido epitelial simple, porque está formado por una sola capa. Este se encuentra fundamentalmente en las cavidades internas, como el endocardio, el endotelio y los vasos sanguíneos. También se encuentra en la pleura. El pseudoestratificado, este tejido pseudo significa falso, se llama pseudoestratificado porque presenta una sola capa, pero estas células tienen diferentes formas. Algunas llegan hasta la superficie y otras no, y sus núcleos se encuentran en distintas posiciones, dando la apariencia de que fueran varias capas, pero sin embargo es una sola. Este es característico de las vías urinarias y branquiales. Y el estratificado que presenta varias capas. Y las capas de abajo se encuentran en constante división y van empujando a las otras capas hasta llegar a la superficie y ser eliminadas. Este es característico de la epidermis en la piel, en las mucosas que recubren cavidades abiertas al exterior como la boca, el ano y la vagina. Hablando ahora del tejido epitelial glandular, este va a presentar, se va a clasificar en endócrinas y exócrinas y mixtas. Las endócrinas son aquellas que vierten su secreción a la sangre. La secreción de las glándulas endócrinas se denominan hormonas a la sangre, ¿bien? Son glándulas de este tipo la hipófisis, la tiroides, las suprarrenales. Y las exócrinas segregan su producto a conductos que vierten al exterior del cuerpo o a cavidades conectadas con el exterior. Son glándulas de este tipo, las sudoríparas, las sebáceas, la saliva, ¿ya? Entonces, y las mixtas son aquellas que van a segregar tanto hormonas como también van a segregar al exterior, como por ejemplo la insulina, que es una hormona, y el jugo gástrico al tubo digestivo para luego eliminarlo, ¿ya? Entonces, ¿qué decimos de las características de este tejido, del tejido epitelial? El tejido epitelial está compuesto por células dispuestas en una o varias capas. Puede presentar una simple o el estratificado con varias capas. La unión celular es estrecha, quedando escaso espacio intercelular, lo que se formaba uno con otro. Luego, carecen de irrigación arterial y sus nutrientes provienen del tejido conectivo adyacente.
Estos no tienen arterias, por lo tanto no tienen nutrición, este tejido. ¿Ya? Y es como que roban la nutrición del tejido adyacente que está abajo de ellos, que es el tejido conectivo. Incluyen la piel y las membranas que cubren las superficies internas del cuerpo, como ya habíamos dicho. Ahora nos vamos a lo que es el tejido conectivo. Este tejido conectivo, llamado también conjuntivo o tejido de sostén, son un grupo de tejidos muy diversos que comparten sus funciones de relleno, ocupando los espacios entre otros tejidos y entre otros órganos, y también la función de sostén, por eso se llama tejido de sostén también, constituyendo el soporte material del cuerpo. Está formado por células que están bastante separadas, a lo contrario del tejido epitelial. Estos ya también sus células están tomando distancia. También tienen fibras de colágeno que proporcionan la resistencia a la tracción, la elastina que proporciona elasticidad y la reticulina que proporciona unión a las demás estructuras. Y presenta también una matriz intercelular que tiene consistencia variable en cada tejido. Esta matriz celular va a ir rellenando los espacios de las células y de las fibras que se encuentra constituido por agua, sales minerales, polipéptidos y azúcares. La consistencia de esta matriz va a determinar la clasificación de los tejidos conectivos. Este tejido conectivo se va a clasificar en el tejido propiamente dicho y en el tejido especializado. Al hablar del tejido propiamente dicho o tejido conjuntivo, va a clasificarse a su vez en tejido laxo, tejido conjuntivo fibroso, tejido conjuntivo elástico y tejido conjuntivo reticular. La matriz es de consistencia gelatinosa en este tejido. Sus células características son los fibroblastos. Según el tipo y densidad de fibras, podemos encontrar esos tejidos que ya les he dicho. Por ejemplo, el tejido conjuntivo laxo, que se encuentra en la dermis, por abundantes fibras de elastina. El tejido conjuntivo fibroso se encuentra mayormente en los tendones y en los ligamentos, en el que se predomina mayormente las fibras de colágeno. El tejido conjuntivo elástico se va a encontrar en los vasos sanguíneos. Y el tejido conjuntivo reticular lo vamos a encontrar en las amígdalas, en los ganglios, en los vasos, etcétera, ¿ya? Ahora nos vamos a lo que es el tejido especializado. Al hablar del tejido especializado, podemos hablar del tejido, el tejido especializado se va a clasificar en tejido sanguíneo, en tejido de hueso, cartilaginoso y adiposo. El tejido cartilaginoso. El tejido cartilaginoso está formado por una matriz muy rica en fibras de colágeno y elastina. Es también medio gelatinosa la sustancia intercelular, pero es mucho más consistente que la que se encuentra en el tejido conjuntivo propiamente dicho. Tiene células específicas que se denominan condrocitos. No se olviden, las células propias del cartílago son los condrocitos. Tal vez en el examen les pregunten eso. El tejido cartilaginoso no tiene vasos sanguíneos ni nervios. Este se va a clasificar a su vez en elástico, hialino y fibrocartílago o cartilaginoso, o fibroso, mejor dicho. El tejido fibroso es de gran resistencia y rigidez. Forma los meniscos y los discos intervertebrales. El elástico, que es de gran flexibilidad y elasticidad, se presenta en el pabellón auricular, en los bronquiolos, en la epiglotis. El hialino tiene pocas fibras y más sustancia intercelular que los otros dos. Es más rígido y se encuentra en la matriz, en la nariz, en la tráquea y las uniones de las costillas en el esternón. Ahora nos vamos a hablar lo que es el tejido óseo. El tejido óseo está formado por tres tipos de células, que son los osteocitos, los osteoclastos y los osteoblastos. Estas tres células se van a encargar de la remodelación del hueso.
una de estas células va a ir destruyendo el hueso, reabsorbiendo, y la otra célula va a ir formando el hueso. Si les preguntan en el examen de ingreso cuál de estas, digamos, son las células del hueso y les ponen osteoclastos, son células del hueso. O les ponen osteoblastos en las opciones, son células del hueso. Esas tres son las células del hueso: osteocitos, osteoblastos y osteoclastos. Los osteoclastos destruyen hueso y los osteoblastos forman hueso. Y así van modelando la forma del hueso. La sustancia intercelular es sólida y rígida. Está formada por fibras de colágeno y sales inorgánicas de fosfato, carbono, y también presenta calcio que le proporciona la resistencia. El tejido óseo forma estructuras denominadas huesos, que tienen ciertas funciones. Entre estas tenemos almacenar calcio y fósforo, proteger órganos blandos, formar la estructura del cuerpo y participar del movimiento. También alberga a la médula ósea roja. Tenemos dos variedades de tejido óseo: el compacto y el esponjoso. El esponjoso, en la sustancia intercelular forma tabiques que se entrecruzan como en una esponja, presente en el exterior de los huesos largos y en el interior de los huesos planos y cortos. Alberga la médula ósea roja. El hueso compacto tiene una sustancia intercelular que se dispone alrededor de unos canales, formando una serie de capas concéntricas. Este tipo de tejido óseo se encuentra en la pared central de los huesos largos y en la pared externa de los huesos cortos y planos. Entonces, ¿dónde encontramos hueso esponjoso? En los huesos largos, como la tibia, como el húmero, como el fémur. Vamos a encontrarlos en los extremos. Y en los huesos planos, como por ejemplo en la escápula o el omóplato, y en las costillas, vamos a encontrarlo en la parte central. Y el compacto, en los huesos largos, vamos a encontrarlo en la parte central y alrededor de los huesos planos, ¿ya? Luego nos vamos a lo que es el tejido sanguíneo. Este tejido sanguíneo está constituido por células libres que son los eritrocitos. Es un tejido conectivo cuya sustancia intercelular es líquida. Se encuentra en el interior de los vasos sanguíneos y tiene un papel importantísimo en el mantenimiento del equilibrio del medio interno. Presenta una parte sólida, las células sanguíneas, que son 3, los hematíes o glóbulos rojos, que son estos de acá, como ven aquí también, los leucocitos o glóbulos blancos, que son estos, y las plaquetas. Los hematíes o glóbulos rojos contienen hemoglobina. ¿Qué es la hemoglobina? La hemoglobina es la proteína que contiene hierro y transporta oxígeno. Puede ser que en el examen les pregunte qué proteína transporta el oxígeno, qué proteína de la sangre, la hemoglobina. ¿Dónde se encuentra la hemoglobina? En los glóbulos rojos. Por eso también llevan ese color rojo. Estos son los responsables, como les dije, del color rojo de la sangre. Son células bicóncavas, sin núcleo. Hay alrededor de 5 millones por cada millón en los glóbulos rojos. Los leucocitos o glóbulos blancos son mayores que los hematíes. Son esféricos y tienen núcleo. Se encuentran en cifras entre 5.000 a 10.000 por millón. Los hay de diversos tipos y su función es diferente. Más que todo, su función de estos es de defender el organismo frente a agentes infecciosos. Las plaquetas, que son fragmentos de otra célula mayor, se encuentran por millones. Su función es formar el coágulo cuando se produce la ruptura de un vaso sanguíneo para evitar, ¿qué cosa? La pérdida de sangre. Y estas plaquetas también van a formar las cicatrices, los coágulos que van a las heridas, ¿no ven? Eso sería entonces los componentes del tejido sanguíneo: el plasma, que es líquido, y los componentes sólidos, que serían
los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Función de los glóbulos rojos, transportar el oxígeno mediante la proteína llamada hemoglobina. Función de los glóbulos blancos es la de protección, de defensa. Función de las plaquetas es la de ir cerrando las heridas o las lesiones de los vasos para evitar la pérdida de sangre. Ahora vamos a entrar a lo que es el tejido muscular. Este tejido es responsable en el organismo del movimiento más que todo. Las células musculares que poseen una gran cantidad para convertir la energía química en energía mecánica. De esta manera van a producir el movimiento. El tejido muscular es un conjunto de células muy diferenciadas y son de origen mesodérmico. Estas están formadas por células musculares. Estas células musculares se llaman también miocitos. Entonces, si les preguntan en el examen, ¿cuáles son las células del tejido muscular? Ustedes tienen que buscar al miocito o células musculares. Estos tienen la capacidad de contractibilidad, o sea, de que el músculo se contraiga, se acorte, ¿ya? Existen varios tipos. Entre estos tenemos al esquelético, al cardíaco y al liso. El liso y el cardíaco son músculos involuntarios. Se mueven sin que nosotros le mandemos a moverse. El liso presenta células largas y estrechas. Estos forman parte del intestino, de los vasos sanguíneos, de la pared de los bronquiolos. Estas células presentan un solo núcleo y no presentan estriaciones. Son por eso lisos. El músculo cardíaco está formado por células mononucleares con fibras estriadas. Este sí presenta estriadas. Tiene la forma de un disco intercalar. Se encuentra en las paredes del corazón y es de contracción involuntaria también, como les decía. Es propio del corazón, por eso recibe el nombre de músculo cardíaco, pero es involuntario porque nosotros no controlamos el movimiento del corazón, ¿no ve? Y el esquelético, que está formado por células multinucleadas. Este presenta estriaciones transversales. ¿Cuál es su función? Su función es la de contracción voluntaria. ¿Ya? Y nos vamos a lo que es el tejido nervioso. El tejido nervioso es muy complejo. Tiene grupo de células que transfieren información de una parte del cuerpo a otra. De esta manera, coordinan el funcionamiento de un organismo y regulan su comportamiento. Las células del tejido nervioso son las neuronas. Entonces, ¿cuáles son las células del tejido óseo? Los osteocitos, los osteoclastos. ¿Cuáles son las células del tejido del cartílago? Es los condrocitos. ¿Cuáles son las células del tejido muscular? Son los miocitos. Y las células del tejido nervioso son las neuronas, ¿ya? Estas neuronas tienen 3 partes. Aquí está el cuerpo, donde se encuentra al medio el núcleo. Luego tenemos las dendritas que salen del cuerpo, que están encargadas, son varias prolongaciones que están encargadas de recibir la información, y luego presenta el axón, que es el que transfiere la información a otra nueva neurona o al tejido que corresponda. Esta es la unidad básica fundamental del sistema nervioso. Estos transmiten la información, hemos dicho, ¿no ve?
sea, recibe, como ves aquí en el dibujo, recibe la corriente, como con corrientes eléctricas son la información. Recibe la corriente por las dendritas, pasa por el cuerpo, se va al axón y este se une nuevamente a nuevas dendritas de otra célula. Y así va transfiriendo la información. Las neuroglias defienden la célula de infecciones. Los astrocitos están en los vasos sanguíneos y proporcionan nutrientes a la célula. Y las neuronas que decíamos, ¿ya? Eso es lo más importante. Porque hablar de lo demás es súper complejo frente al tejido nervioso. Ahora vamos a entrar a lo que es embriología. ¿Qué se entiende por embriología? La embriología es la rama de la biología que se encarga de estudiar la morfogénesis. ¿Qué es morfogénesis? La formación genética, el desarrollo embrionario y nervios desde los gametogénesis hasta el momento del nacimiento del ser vivo, desde la fecundación hasta el momento del nacimiento. Eso es lo que estudia la embriología. Vamos a hablar de la fecundación. La fecundación es la unión del espermatozoide con el ovocito. Se lleva a cabo en la ampolla de las trompas de falopio, a través de diversos procesos que permiten la función entre ambos gametos. Previo a esto, se requiere cambios en el espermatozoide, obviamente. La fecundación es el proceso por el cual dos gametos se fusionan durante la producción sexual para crear ¿qué? Crear un nuevo individuo con un genoma derivado de ambos progenitores. Los fines principales de la fecundación son la combinación de genes derivados de ambos progenitores y la generación de un nuevo individuo. Tan pronto como un espermatozoide entra al óvulo, ocurren cambios físicos y químicos en la membrana del ovocito que impiden la entrada de un segundo espermatozoide. Al ingresar el ovocito, el espermatozoide pierde su colita, que se llama flagelo. El ovocito, determinado en metafase 2, completa su segunda división mitótica. Luego de fusionarse los citoplasmas de los gametos, los núcleos se unen, originando así una nueva combinación de información genética. ¿Ya? O sea, la fecundación, como dice aquí, es un proceso por el cual dos gametos se fusionan durante la reproducción sexual para crear un nuevo individuo con un genoma derivado de ambos progenitores. Los dos fines principales de la fecundación son la combinación de genes derivados de ambos progenitores y la generación de un nuevo individuo. Aquí vemos cómo vienen los espermatozoides al óvulo, solo uno consigue entrar, al entrar pierde su colita y la membrana del óvulo cambia para evitar que más espermatozoides logren entrar. Y así el espermatozoide con el óvulo van a intercambiar genes y van a empezar a formar el nuevo ser. ¿Ya? Vamos. La implantación. La implantación es la unión e inserción del blastocisto, o sea, del huevito que está viniendo desde las trompas de falopio donde se ha dado la fecundación, llega al útero y se va a unir en etapa de blastocisto, llega y se va a unir a la pared del útero, como se ve en este dibujo pequeñito aquí. Se va, estira sus flagelos y se une. La segmentación. En la segmentación se multiplica por mitosis el cigoto. Va dividiéndose primero en 2, luego en 3, así, o en 8, en 16, hasta constituir una forma de una mórula, de esa fruta que se llama mora, igualito, con varias divisiones, ¿ya? Una vez que ha tomado esa forma, empieza la gastrulación. ¿Qué es la gastrulación? Las células que forman la blástula, después de la mórula viene la blástula, se desplazan hacia la cavidad y entonces el embrión recibe el nombre de gástrula.
¿Por qué? Porque se asemeja a una esfera, como se ve aquí, pero hueca. En este proceso, la célula sigue multiplicándose por mitosis y esta cavidad que estaba antes hueca empieza a llenarse de mayores células. Y se da lo que es la diferenciación. En la diferenciación es el proceso por el cual el embrión comienza a adoptar la forma y estructuras que le permitirán realizar sus funciones en estado adulto. O sea, la forma de un bebé ya. Esta diferenciación se da gracias a la agrupación de las células para formar tejidos, órganos, aparatos y sistemas. Acá se va a dar una diferenciación de 3 capas: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. El ectodermo es lo que está afuera, ¿ven? Entonces va a dar origen generalmente a todo lo que es superficial. El mesodermo está al medio y el endodermo se encuentra en la capa interna. El mesodermo son estos amarillitos y el endodermo es todo lo que está aquí internamente. El ectodermo, ¿a qué nos va a dar origen? A las vías respiratorias, alimentarias, glándulas y células. El mesodermo nos va a dar origen al músculo, tejido conectivo, aparato cardiovascular y renal. Y el ectodermo nos va a dar origen a la epidermis, sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, ojos, oído interno. ¿Qué pasa entonces en el desarrollo? En el primer mes se forma la placenta, que es esta que está cubriendo al bebé. Se forma la placenta, se forma el cordón umbilical, se forma el saco vitelino, que es este de más adentro, y el líquido amniótico, donde el bebé va a encontrarse prácticamente nadando, ¿no ve? Además se forma el tubo neural. Aquí en el dibujo, esto es el tubo neural. Eso se va a formar, que luego va a ser la columna y el cerebro. Va a dar este tubo neural origen a los nervios y se inicia la formación de la laringe, el hígado y el sistema respiratorio. Y finalmente se forma el corazón que comienza a latir. En el primer mes ya late el corazón. En el segundo mes aparecen los ojos primitivos a los costados, muy separados. Comienza la formación de 3 partes básicas del encéfalo y los vasos sanguíneos comienzan su desarrollo. Las extremidades comienzan a delinearse mucho mejor y los dedos se pueden empezar a diferenciar. En el tercer mes el embrión comienza a llamarse feto. ¿Por qué? Por la apariencia humana que ya tiene. Está pequeñito, pero tiene forma de humano. La cara es más redondeada, las extremidades se encuentran bien desarrolladas y se mueven muy activamente, aunque la madre no lo note. Ya tiene todos los sistemas y órganos sexuales. Al cuarto mes comienza la formación del esqueleto, el corazón ya late mucho más rápido, sus funciones del hígado, del estómago y de los riñones comienzan a observarse también reflejos de succión. Empieza a chuparse el dedito. En el quinto mes la madre siente movimientos fetales. Ya se ha desarrollado el pelo y las pestañas del bebé. Su piel es transparente y arrugada. Es el momento en el que el cerebro comienza a crecer, en el quinto mes. En el sexto mes ya tiene el rostro completamente formado, abre y cierra los ojos y se mueve mucho. Adquiere fuerza muscular y presenta reflejos capaces de reaccionar ante reflejos externos del medio, reconociendo diferentes sonidos, incluso la voz de la madre, muchas cosas o alguna canción, etc. En el séptimo mes termina el desarrollo de los órganos y orina, casi medio litro al día en el líquido amniótico. El sistema nervioso multiplica el número de sus neuronas y se crean nuevas vías nerviosas. Reciben anticuerpos de la madre a través de la placenta y ya tienen la probabilidad de sobrevivir si nacieran en ese momento.
Al 8º mes, sus 5 sentidos están muy desarrollados, cierra los ojos al dormir y abre al despertar. Sus pies se tornan tensas y suaves. Ahora ocupa casi todo el útero y queda poco espacio porque ha crecido y ha engordado demasiado. En el 9º mes se prepara para la vida de afuera, realizando movimientos respiratorios. Al momento del parto, generalmente logra pesar 3 kilos o 3 kilos y medio y mide 50 centímetros. Ya está en condiciones normales, a punto de nacer para ser un bebé. Eso sería todo de embriología e histología. Si tienen alguna duda, quieren que les explique algo, me dicen y podemos continuar con la explicación más adelante en la siguiente clase, aclarando las dudas que tengan. Como les dije, ya pueden mandar las preguntas, ya sea por WhatsApp o a la plataforma. Estamos para ayudarlos en lo que sea necesario y hemos tomado la opción de dar las clases asincrónicas porque muchos pierden el hilo al estar pasando las clases porque se les corta demasiado. Es por eso que hemos optado por esta opción. Cualquier consulta o duda, no duden en hacerlo, estamos para guiarlos. Les quiero recomendar que por favor tomen en cuenta los exámenes que se suben a plataforma, ya que eso les va a ayudar bastante para su examen de ingreso. Los exámenes están basados en preguntas muy parecidas a las que se realizan en el examen de ingreso. Entonces sería bueno que vayan revisando, viendo y llenen los exámenes para poder ver qué tanto están aprendiendo y cuáles son las debilidades que tienen o cuáles son las cosas que necesitan ser aclaradas. Bueno, me despido de la clase y espero que les sirva de mucho lo que les he explicado y nuevamente les repito, cualquier duda la pueden realizar mediante WhatsApp o a la plataforma. Que les vaya bien, que tengan una linda noche y nos encontramos el día lunes con la nueva materia, con el nuevo tema, que sería osteología, si no me equivoco. Los espero. Hasta luego, chicos.